Cap 35. Las colecciones de Hippo. No soy dueño de Cómo entrenar a tu dragón ni de la historia es de @DavidNCoralvara de Wattpad. Todos los derechos a sus respectivos creadores. Antes de empezar saludaré a las personas que comentaron en capítulo anterior. Gracias por comentar, y empezamos. No tuve la oportunidad de decir nada más antes de tener que saltar fuera del camino para evitar una ráfaga de espinas venenosas que me lanzaba a la cola de la mantícora. Rugió de rabia hacia mí mientras la gente comenzaba a gritar e intentaba correr hacia la salida del coliseo. La mantícora se dio cuenta de los civiles y preparó su cola para lanzar sus espinas, pero antes de que pudiera, lancé el tritón a su cola, desviando su puntería al suelo. Esto evitó que lastimara a ninguno de los civiles, pero también dirigió su atención hacia mí con el efecto adicional de enojarlo conmigo si su mirada dirigida a mí seguida de un rugido y disparando múltiples espinas venenosas hacia mí era una indicación. Me escondí detrás de mi escudo, murmurando para mí mismo cómo realmente podía usar mi espada estelar en este momento. Fue entonces cuando sentí que algo aparecía en mi mano, que cuando miré hacia abajo me di cuenta de que era mi espada estelar con la hoja desenvainada y lista para ser utilizada. Sonreí ahora sabiendo lo que Festo quería decir cuando dijo que realmente lo necesitaba, pero fui sacado de mi hilo de pensamiento cuando una espina venenosa pasó volando junto a mi cabeza. Miré a la mantícora antes de cargar hacia ella mientras me rugía antes de dispararme más espinas. Las esquivé o usé mi escudo para bloquearlas. Cuando estaba justo frente a ella, la bestia me dio un golpe con sus garras, pero me agaché y rodé hacia un lado, evitando su golpe y le di un rápido tajo en el brazo, haciendo que la mantícora rugiera de dolor. Lo sorprendente para mí fue como la herida no dejó salir sangre, sino que se volvió negra y pareció comenzar a arder y chisporrotear. No pude pensar en esto por mucho tiempo, ya que fue entonces cuando la mantícora me dio otro golpe con su otra pata. Me agaché debajo de ella y rodé hacia un lado antes de recordar algo que una vez leí sobre las mantícoras. Uno de sus puntos más vulnerables es su vientre, lo que significa que si quería sobrevivir a esta pelea, tendría que recibirlo en el estómago. Usé mi escudo para bloquear otra ráfaga de espinas antes de cargar contra la mantícora, que tenía el escudo alzado, pero cuando alzó la pata para golpearme, me lancé al suelo y me deslicé debajo, dejando a un lado mi escudo. En cuanto estuve debajo, la apuñalé justo en el pecho con mi espada antes de oír un rugido estruendoso. Saqué mi espada y rodé para salir de debajo antes de volver a mirarla. Para mi sorpresa, su cuerpo se convirtió en polvo y cayó al suelo. Me puse de pie y miré el polvo de lo que una vez fue una bestia mortal llamada mantícora antes de que el sonido de aplausos y vítores llenara el coliseo. Miré a mi alrededor y encontré el coliseo lleno de gente que se quedó para ver mi pelea con la bestia. Fue entonces que algo brillando en el polvo me llamó la atención. Me acerqué, limpié un poco el polvo y encontré un colgante de oro del tamaño de mi puño con la imagen de una mantícora. Pensé que sería un buen trofeo de mi lucha contra la mantícora, mientras que el tritón sería un buen trofeo contra mi lucha contra el gladiador. Hablando del gladiador, miré hacia donde lo vi por última vez y bajé la mirada con tristeza. Había sido golpeado en el pecho con múltiples espinas cuando la mantícora soltó su primera ráfaga de espinas. Bastaba con decir que la vista del cuerpo no era agradable. Admito que este no era el primer cuerpo fresco que veía mientras crecía en un pueblo donde luchábamos constantemente por sobrevivir, pero nunca se volvió más fácil. Le di una pequeña oración al gladiador antes de recoger mi escudo junto con el tritón y algunas de las púas de mantícora antes de salir del coliseo para bañarme y sacar la imagen del cuerpo de mi mente. 5 horas después estaba de vuelta en casa, tumbado en mi silla, mirando al techo, repasando lo sucedido hoy. Tras mis victorias en el coliseo, intenté irme, pero César me lo impidió. Quería hablar de lo sucedido tras felicitarme por mis 2 victorias. Juró que no tenía ni idea de que había una mantícora en el coliseo y que el cuerpo del gladiador sería arrojado a los leones. Hablé con él y le pedí que me prometiera que le daría un entierro digno, ya que, aunque intentara matarme, lo respetaba como guerrero. Aún así, César también me dio una bolsa de oro por proteger a los ciudadanos del coliseo y matar a la bestia.
Sabía que esto me traería grandes problemas, ya que había muchos nobles allí y sin duda querrían acercarse a mí, ya que mi lucha probablemente aumentaría mi fama en Roma. También estaba el problema de las chicas que esto me traería, ya que significaba que tendría que lidiar con muchas mujeres que querrían estar conmigo debido a mi creciente fama. Esto quedó claro cuando fui a los baños públicos antes a bañarme después de mi pelea y terminé rodeado de chicas, algunas de las cuales tenían la edad suficiente para ser mi madre, que se ofrecieron a acompañarme al baño privado. Suspiré y recosté la cabeza antes de quedarme dormido. Mañana estaba en el bosque cerca de mi casa, practicando con mi espada estelar mientras mis dragones y Milene yacían en el suelo observando, cuando oí aplausos detrás de mí. Me giré y vi al noble llamado Atticus, quien me había pedido que luchara contra el gladiador en el Coliseo, acercarse sonriendo y aplaudiendo. Mis dragones se pusieron frente a mí y gruñeron, pero les indiqué que se callaran, lo cual hicieron, pero no dejaron de mirarlo con enojo. Envainé mi espada estelar antes de que dijera nada. Atticus, estás demostrando unas habilidades impresionantes, Hippo. Casi tan impresionante como tu pelea con la mantícora de ayer. Hippo, gracias, pero en serio esa cosa era cruel y podría haber lastimado a mucha gente. Atticus. De hecho, fue bastante agresivo, pero no pudo compararse con tus habilidades superiores. Hippo. Bien, ¿y ahora qué es lo que quieres de mí esta vez? Atticus. ¿Qué te hace pensar que quiero algo? Hippo. Sé cuando alguien está intentando convencerme de hacer algo, así que la única pregunta es ¿qué es lo que quieres? Atticus. Oh, ¿realmente soy tan transparente? Hippo. No, solo sé cómo actúa la gente cuando quiere algo. Atticus. Bueno, entonces esperaba que participaras en una próxima carrera de carros. Hippo. ¿Por qué? Atticus. Bueno, hemos visto lo bien que eres en el campo de batalla y ahora a muchos de nosotros nos gustaría ver lo bien que te va en la pista de carreras. Hippo. ¿Por qué no? Podría ser divertido. Atticus. Excelente. ¿Cuándo te veremos competir? Hippo. Cuando me haya construido un carro y haya hablado con César para que me preste algunos caballos. Atticus. Quizás los dioses te concedan ambos. Hippo. Lo dudo. Atticus. ¿Por qué lo dudarías cuando muestran tanto cariño hacia ti? Hippo. Sí, pero aún así. Atticus. Supongo que no te gusta su favor, pero bueno, Hippo, espero que pronto puedas hacer una carrera de carros. Simplemente asentí antes de que se marchara. Cuando ya no estaba a la vista oí que alguien detrás de mí decía, Hippo, ¿de verdad la bendición de los dioses es una carga tan grande para ti? Me giré y vi a Júpiter en su forma mortal sonriéndome. Júpiter. No es que Júpiter, es que siento que no merezco estos regalos que me sigues dando. Se rió entre dientes. Júpiter. Hippo, déjame mostrarte algo. Extendió la palma de la mano antes de que una luz brillara sobre ella, y las imágenes comenzaron a formarse, y lo que vi me revolvió el estómago. Tanta gente moría o era asesinada por las bestias que maté cuando estuve en Grecia, y por si fuera poco, vi a Cleopatra caer al suelo tosiendo sangre y a César recibiendo una flecha en el cráneo. Fue horrible para mí ver a tanta gente morir de esa manera. Júpiter bajó el brazo y con él las imágenes desaparecieron mientras me sonreía y yo lo miraba fijamente. Hippo, ¿por qué Midgard me mostrarías esas horribles visiones? Júpiter. No crees que mereces los regalos que te damos, pero sin ti ese es el destino que habrían corrido tantas vidas inocentes. Hippo. Todavía no creo merecer estos regalos, y además siento que me estoy volviendo perezosa con lo que me estás dando. Júpiter. Por eso te dimos la estrella y no permitimos que Hefesto forjara la espada para ti. Hippo. ¿Querías que volviera a mis raíces? Júpiter. Exactamente, Hippo. Hippo. Está bien, lo entiendo, Júpiter, pero ¿qué estás haciendo aquí ahora? Júpiter. Solo vine a felicitarte por tu victoria contra la mantícora. Sabía que podrías derrotarla y acabar con la bestia. Hippo. ¿Sabías que la mantícora iba a ser liberada? Júpiter. Sabía que tenían uno bajo llave y temía que te lo soltaran, pero no pude confirmarlo. Hippo. Una pequeña advertencia sobre la bestia habría sido apreciada, ¿sabes? Júpiter.
Y ahora, ¿dónde está la diversión en eso? Hippo. De todos modos, hay algo que me da curiosidad. Júpiter. ¿Y eso qué sería? Hippo. Cuando maté a la mantícora encontré un amuleto de oro entre el polvo que solía ser la mantícora Júpiter. Sé lo de ese amuleto y no te preocupes, es solo un trofeo de la pelea. No tiene magia ni nada dañino. Hippo. Gracias, Júpiter, me has tranquilizado. Solo asintió antes de que yo parpadeara y se fuera. Odio cuando hacen eso. 2 días después estaba de nuevo en el bosque, tumbado en el suelo con la cabeza apoyada en Chimuelo, mientras Storm yacía frente a mí y Milene a mi lado, con la cabeza apoyada en mi regazo mientras yo la acariciaba. Fue entonces cuando oí algo parecido a un estruendo, seguido del crujido de un caballo. Supuse que era un caballo que se había escapado de sus establos y se había hecho daño. Sabiendo que podría pertenecer a alguien, no podía dejar al pobre animal a la intemperie, ya que sería cruel. Sabiéndolo, me puse de pie junto con mis dragones y Milene antes de dirigirnos hacia el lugar del sonido. Al abrirnos paso entre los arbustos, vi algo inesperado. Era un caballo con un pelaje casi dorado, pero con alas emplumadas que parecían estar ardiendo, y una crin que parecía estar ardiendo. Parecía tener dificultades para mantenerse en pie y, al tocar el suelo con su casco, pareció quemarlo. Intenté acercarme, pero me miró e intentó escapar, solo para desplomarse en el suelo. Vi que tenía una flecha en la pata trasera izquierda, que supongo que provenía de un cazador que pensó que sería valioso y esperaba matarlo, pero solo logró herirlo y hacerlo caer, como si las ramas rotas de los árboles fueran una señal. Levanté las manos para calmar al Teritus, mientras hablaba con el tono más suave y tranquilizador que pude. Hippo. Tranquilo, grandullón. Solo quiero ayudarte. Soltó una bocanada de humo por la nariz. Metí la mano en mi mochila, saqué una manzana que guardaba para el almuerzo y se la tiré con cuidado al Teritus. La olió un momento antes de comérsela, lo que me permitió acercarme un poco más para examinarle la pierna mientras les indicaba a Chimuelo, Storm y Milene que lo rodearan para asegurarme de que no saliera corriendo y se hiciera daño. Al ver que estaba más cerca, soltó otra bocanada de humo hacia mí como advertencia. Sabiendo que necesitaba demostrarle que no iba a hacerle daño, me senté y lo miré fijamente, sin moverme, para demostrarle que no estaba en el bosque para hacerle daño y que no iba a dejarlo. 1 hora después seguía sentado en el suelo después de enviar a mis dragones y a Milene a casa, tras notar que estaban poniendo un poco nervioso al Teritus, que no paraba de mirar a su alrededor y exhalar humo de vez en cuando. Estoy bastante seguro de que captó el mensaje de que no iría a ninguna parte sin él cuando bajó la cabeza hacia mí. Me levanté y me acerqué lentamente, sin apartar la mirada de mí, antes de darle una suave palmadita en el cuello y decirle: Hippo, vamos a sacarte esa flecha de la pierna. Me acerqué a su costado antes de tomar la flecha y, con un movimiento rápido, la saqué mientras el Teritus relinchaba de dolor al frotarle el costado para calmarlo. Luego se inclinó hacia la herida de la flecha y, para mi sorpresa, le lanzó una pequeña llama antes de que se cerrara por completo, sin dejar cicatriz. Me encogí de hombros y le froté el cuello mientras decía eso. Hippo. Qué útil, dije entonces una voz detrás de mí. Ciertamente es como lo dijiste. Me giré y vi a un hombre musculoso, vestido solo con pantalones y sandalias, con un arco en la mano y un carcaj de flechas a la espalda, con una flecha lista para disparar. Esa es mi bestia. Hippo. ¿Qué es lo que lo hace tuyo exactamente? Yo fui quien lo derribó, así que entrégalo. Me puse de pie y lo miré fijamente. Hippo. Si fuiste tú quien le hizo daño, entonces no eres dueño. Se rió entre dientes ante esto. Escucha, chico, tengo cosas más importantes que hacer que lidiar con un mocoso que intenta proteger a una bestia sin mente, así que hazte a un lado, dame a la bestia y no te haré daño. Hippo, ¿me hiciste daño? Eso es gracioso. Está claro que es necesario que te enseñen cómo tratar a tus superiores. Luego preparó una flecha antes de dispararme, pero afortunadamente se estrelló contra mi armadura. Fue entonces cuando el Teritus me apartó con la cabeza y soltó un chorro de llamas de su boca dirigido directamente al cazador.
Este se tambaleó hacia atrás, en shock, antes de tropezar con una roca. Al levantarse, miró primero al Teripus y luego a mí y dijo: supongo que podría dejarlo pasar por ahora. Luego se dio la vuelta y corrió más rápido de lo que había visto a nadie correr antes, mientras yo reía entre dientes. Hippo. Cobarde, me volví hacia el Teripus y le di una palmadita en el cuello. ¿Y ahora qué vamos a hacer contigo? Fue entonces cuando sentí como si alguien encendiera una pequeña hoguera detrás de mí cuando una voz dijo: recomiendo que se lo devuelvas a sus legítimos dueños. Me giré y vi a un hombre con una armadura dorada con un sol en el pecho, una falda dorada y una capa que parecía estar tejida en oro. Al verlo, supe exactamente quién era. Hippo. Supongo que eres el dios del cielo, que en Grecia se llama Helios y aquí en Roma, Sol. Se rió entre dientes. Sol. Júpiter tenía razón. Eres un mortal inteligente, así que llámame Sol. Entonces su expresión se tornó seria. Creo que tienes algo que pertenece a mis estalos. Hippo. No te impediré que lo lleves, pero debo preguntar cómo salió y cómo llegó hasta aquí. Sol. Bueno, en cuanto a cómo salió, Hermes apostó que podría entrar en mis establos y robar uno de los caballos que están allí, pero dudé de él. Hippo. Déjame adivinar, lo logró, pero dejó escapar al Teripus. Sol. En efecto, y en cuanto a cómo llegó a existir. Uno de los corceles escupe fuego de Aries se soltó y se apareó con una hembra de Teripus aquí en Roma, y al poco tiempo nació. Hippo. Está bien, lo entiendo, pero creo que debería decirte que recibió una flecha de un cazador en la pata trasera. Sol. No hay de qué preocuparse. Como descendiente de uno de los corceles inmortales de Aries, poco puede hacerle daño. Hippo. Es bueno saberlo. Sol. Bueno, será mejor que lo lleve de vuelta a los establos antes de que Aries se dé cuenta de que se ha ido e intente arrancarme una de mis extremidades. Hippo. Suena como mi papá cuando alguien intenta quitarle la comida. Nos reímos un rato antes de que Sol se fuera con el Teripus. Una vez que los perdí de vista, volví a mi casa a descansar un poco. La mañana del día siguiente salí de casa y me estiré para saludar al día, antes de mirar hacia la cima y respirar profundamente el aire fresco del bosque circundante. Fue entonces cuando sentí un calor en la nuca. Pensé que era Chimuelo respirándome, así que me giré para saludarlo, pero di un salto de sorpresa. Allí, frente a mí, estaba el Teripus con bridas, con Hermes a su lado sujetando las riendas. Miré a Hermes esperando una respuesta. Me sonrió y dijo: Aries y Helios han tenido problemas con para salir del establo desde que lo trajeron. Cuando lo soltaron para ver a dónde iba, vino directo aquí, pues quería estar contigo por alguna razón. Helios logró convencer a Aries para que te lo diera, así que disfrútalo. Me entregó las riendas antes de irse mientras yo me giraba para encarar a lo que ahora era mi Teripus. Hippo. Bienvenido al equipo, supongo. Me froté la barbilla. ¿Y ahora cómo te llamamos? Chasqueé el dedo antes de decir: ¿qué te parece, Flegón, que significa quemando o llameando? Soltó un fuerte relincho y pateó el suelo mientras le sonreía. Creo que conozco un trabajo perfecto para ti mientras estoy aquí en Roma. 7 días después me encontraba en un establo del circo preparando mi carro para la carrera de carros de hoy, que iba a celebrar con Flegón. Poco después de que me entregaran a Flegón, me tomé un tiempo para conectar con él y, a menudo, lo llevaba a pasear después de construirle una silla de montar. Claro que noté que nuestros paseos juntos le provocaban un poco de envidia a Chimuelo, pero no era algo que no se pudiera solucionar con unos pocos paseos juntos. Había pasado 2 días construyendo el carro que usaría en la carrera de hoy, que sería vista por muchos nobles, incluido César. El carro lo construí completamente de hierro de Groncle, ya que al hacer el yugo y el eje de madera o cuero, se incendiaban y se consumían. El carruaje también era de hierro de Groncle, ya que Flegón ocasionalmente soltaba una llama de su cola al acelerar, lo que terminaba incendiando el carruaje de madera que probé. También decoré el carruaje con una imagen de Flegón corriendo a ambos lados, con la imagen de un sol al frente. Terminé de enganchar a Flegón al carro y le di una palmadita en el cuello antes de preguntarle: Hippo, ¿listo para la carrera, grandullón?
soltó un bufido seguido de una bocanada de humo que me hizo reír. Me alegra oírlo. Entonces subí al carro e hice que Flegón saliera a la línea de salida. Una vez fuimos recibidos por el caliente sol romano brillando sobre nosotros, seguido por el fuerte rugido de la multitud que me vitoreaba mientras nos dirigíamos a la línea de salida. Vi que había otros 2 corredores que estaban esperando que la carrera comenzara. Uno vestía el color rojo mientras que el otro vestía el color azul. César miró hacia abajo desde el balcón de su podio privado junto con Chimuelo, Storm y Milene, a quienes les permitió ver la carrera con él. Hice que Flegón tomara el lugar entre los otros 2 corredores mientras César les indicaba a los corredores que se prepararan para que la carrera comenzara. Cuando los 3 estuvimos listos, César levantó las manos indicando a todos que guardaran silencio antes de mirarme a mí y a los otros corredores. Bajó los brazos indicándonos que comenzáramos la carrera antes de que yo bajara las riendas, indicando a Flegón que comenzara a correr. Sujeté firmemente las riendas mientras Flegón tiraba del carro mientras el sonido de los vítores de la multitud llenaba mis oídos. Me volví para ver a los otros 2 corredores siguiéndome de cerca. Bajé las riendas indicándole a Flegón que fuera más rápido, lo que él hizo con mucho gusto, lo que resultó en que alcanzáramos la mitad de la velocidad que normalmente va Chimuelo cuando queremos alcanzar la velocidad máxima. Esto, a su vez, dejó a los otros 2 corredores en el polvo. Me volví para verlos estallar sus látigos en un intento de hacer que sus caballos aceleraran para alcanzarlos. Fue entonces cuando se acercaba una curva, así que tiré de las riendas para indicarle a Flegón que redujera la velocidad para que el carro no se volcara por la velocidad y la fuerza de la curva. Dimos un giro brusco cuando el carro se inclinó hacia un lado mientras yo me apoyaba contra el lado opuesto al que se inclinaba el carro. Cuando completamos la vuelta, el carro estaba de nuevo sobre ambas ruedas, lo que me permitió volver a pararme en medio, pero justo cuando mi carro se había estabilizado, oí un fuerte estruendo detrás de mí. Me giré y vi que el corredor de azul se había estrellado en la curva, lo que lo hizo rodar hacia un lado y estrellarse contra la pared. Esto me dejó solo con el corredor de rojo, que estaba a punto de alcanzarme. No tardó en estar justo a mi lado, con el auriga diciéndome una sonrisa que me recordó la mirada de Patán Jorgensen justo antes de golpearme. Fue entonces cuando el corredor estrelló el costado de su carro contra el mío, haciéndolo tambalearse hacia un lado. Sabía que intentaba volcar mi carro para sacarme de la carrera, lo que aseguraría su victoria y una posible lesión para mí. Intentó embestirme de nuevo, pero tiré con fuerza de las riendas para indicarle a Flegón que parara de inmediato, lo cual hizo mientras el otro corredor intentaba embestirme de nuevo. Esto, a su vez, provocó que el otro corredor se estrellara contra la pared en lugar de contra mí, mientras yo movía las riendas para indicarle a Flegón que volviera a correr. Él hizo caso y corrió a toda velocidad, cerca de la velocidad máxima de Chimuelo cuando volaba, pero desafortunadamente esto también provocó que varias llamas volaran hacia mi carro, lo que hacía que el ambiente se calentara bastante. Sin embargo, yo podía soportar el calor, ya que tenía que soportarlo cada vez que entraba en el nido de los gusanos de fuego para ver cómo estaban Freya y su colmena, y podía lidiar con este calor, ya que la velocidad adicional nos permitió alcanzar al otro corredor fácilmente. Una vez que lo alcanzamos, casi habíamos llegado a la esquina, así que tiré de las riendas para indicarle a Flegón que redujera la velocidad, lo que el otro corredor aprovechó para adelantarme, lo cual fue un gran error. La razón por la cual esto fue un error fue porque cuando giró, su carro se volcó hacia un lado y procedió a caer hacia el costado de la pared donde se hizo añicos. Afortunadamente, el que conducía el carro fue arrojado antes de que el carro comenzara a dar vueltas dejándolo en el suelo y permitiéndome continuar hasta la meta sin más competencia. 5 minutos después estaba en el estrado de los ganadores, arrodillado frente a César, quien me sonreía mientras mis dragones, Milene y Flegón, esperaban detrás de mí. César entonces levantó la corona de la victoria para que todos la vieran, junto con una bolsa de oro. Colocó la corona en mi cabeza antes de entregarme el oro y hacerme una señal para que me levantara y me enfrentara al circo. Los vítores de la multitud eran ensordecedores, tanto que pensé que me iba a dañar el oído.
Me quedé allí de pie, levantando las manos en señal de victoria durante unos segundos más, antes de bajar las escaleras para poder salir del circo. 2 horas después estaba tumbado en mi cama en mi habitación, con los ojos cerrados y solo los pantalones puestos, mientras respiraba lentamente y repasaba lo sucedido después de la carrera. Al llegar a casa, me quité la corona y pensé en guardarla en un bloque de cristal como recuerdo de la carrera. Fue entonces cuando oí el gruñido de mi dragón frente a la casa. Milene entró en la habitación y gruñó, golpeando mi cuerpo con el cuello para que me levantara, lo cual hice con gusto, pues quería ver qué les preocupaba. Al salir, encontré a Atticus, quien me había convencido de participar en el coliseo y el circo, rodeado por mis dragones mientras levantaba las manos. Silbé para llamar a mis dragones a mi lado, lo cual hicieron, pero sin apartar la vista de Atticus. Me sonrió y empezó a caminar hacia mí, como me dijo. Atticus. Hola Hippo y felicidades por tu victoria en el circo de hoy. Hippo. Hola Atticus, supongo que tienes otro motivo para venir a mi casa además de felicitarme. Atticus. ¿Soy realmente tan transparente? Hippo. No, solo conozco gente y sé que mis dragones solo actúan agresivamente cuando no confían en alguien. Atticus. Bueno, eres un excelente juez de carácter, Hippo, ya que tengo una razón alternativa para venir aquí. Hippo. ¿Puedo saber cuál es esta razón? Atticus. Sí, he visto tus habilidades tanto en fuerza como en conocimiento, y has demostrado ser verdaderamente poderoso en ambos Hippo. Gracias, pero ¿podrías ir al grano? Atticus. Deseo ofrecerte la mano de mi hija mayor en matrimonio. Hippo. Disculpe. Atticus. Deseo que te unas a mí y algunos otros nobles en un plan nuestro Hippo. ¿De qué trata este plan? Atticus. Deseamos destronar a César por una razón u otra y si te unes a nosotros, te daré la mano de mi hija mayor en matrimonio y te uniré a mi familia Hippo. Sin ánimo de ofender señor, pero cuando me case será por amor y no con alguien que no haya conocido antes. Atticus. Realmente mi hija es considerada una de las mujeres más hermosas entre los nobles y será una excelente esposa Hippo. Está muy bien, pero no sé nada de ella. Ni su nombre, ni su edad, ni sus gustos, ni nada. Además, César es un buen amigo mío. Atticus. Mi hija se llama Aelia y tiene 25 años. En cuanto a sus gustos, tendrás tiempo de sobra para preguntarle sobre ellos cuando se casen, cuando nos hayas ayudado a derrocar a César. Además, si nos ayudas en nuestra empresa, recibirás una alta posición entre los nobles, grandes riquezas y abundantes tierras. Me acerqué a él, dejando a mis dragones donde estaban. Hippo. ¿Quiénes son esos nosotros de los que hablas? Procedió a enumerar un gran grupo de nobles que he conocido y que eran cercanos a César, lo que solo me enfureció más mientras me acercaba a él hasta que estuve justo frente a él. No voy a casarme con tu hija, a quien no conozco y que tiene edad suficiente para ser mi madre, y desde luego no voy a ayudarte a destronar a César, a quien considero amigo mío. Respiré hondo para calmarme. Además, ya tengo una fortuna, muchas tierras, un título que no me interesa, y si me casara con tu hija, significaría que tendría que dejar de viajar a nuevos lugares, y aún quedan muchos por explorar. Atticus. Supongo que esta es tu decisión final. Hippo. Sí. Entonces me di la vuelta y comencé a caminar de regreso hacia mis dragones. Atticus. Que así sea. Me giré para preguntarle qué quería decir, solo para verlo alzar una daga en el aire, que pronto descendió hacia mí. Rápidamente me agaché a un lado antes de que la hoja pudiera tocarme mientras mis dragones, Milene y Flegón, corrían en mi ayuda rodeándonos. Todos tenían la mirada fija en el noble, que los observaba con preocupación. Fue en ese momento que se oyó un aplauso, seguido del sonido de varias personas caminando hacia nosotros, junto con el sonido de un caballo y ruedas de madera. Me giré y vi a César aplaudiendo mientras cabalgaba hacia nosotros en un carro decorado con oro, tirado por 2 caballos blancos y rodeado por no menos de 15 guardias armados a pie. César miró a Atticus con enojo antes de volverse hacia mí y decir: Julio César. Tu lealtad es admirable, Hippo, como lo son tus reflejos para evitar lo que seguramente habría sido un golpe fatal. Hippo. Gracias, César. Luego se volvió hacia Atticus. Julio César.
Guardias, arréstenlo y enciérrenlo en la mazmorra por ahora. 2 guardias vinieron, tomaron a Atticus de un brazo cada uno y se marcharon. Tengo que agradecerte tu lealtad a pesar de lo que ofreciste y revelar a quienes planean derrocarme. Hippo, ¿has oído los nombres de los que están con él? Julio César. De hecho lo hice y también escuché la oferta que te hizo, pero espero que no te arrepientas. Hippo. Dudo que me arrepienta, ya que tengo una gran fortuna que crece constantemente hasta el punto de que tengo más oro del que sé qué hacer con él y, en cuanto a tierras, tengo muchas tierras para disfrutar. Julio César. En realidad me refería a rechazar la idea de tomar a su hija como esposa. Hippo. ¿Qué quieres decir? Julio César. La he visto en algunas reuniones y debo decir que es una verdadera belleza y, por las conversaciones en las que participó, es bastante inteligente, así que sería bueno tenerla cerca cuando se trata de negocios. Hippo. Bueno, dudo que salga algo de esto, ya que acabo de arrestar a su padre Julio César. Estoy de acuerdo, aunque él no es realmente su padre. Hippo. ¿Qué quieres decir? Julio César. Muchos nobles desean un linaje fuerte, así que hacen que otros hombres, como generales o grandes héroes, se acuesten con sus esposas con la esperanza de que ésta quede embarazada y así poder reclamar su hijo. Nota. Realmente lo hacían en la antigua Roma, y sí, es un desastre, pero eran otros tiempos. La hija que te ofrecía como esposa era en realidad la hija de uno de mis generales más condecorados, con un don para la estrategia y los negocios. Decir que me quedé sorprendido sería quedarse corto, pero había oído hablar de cosas más raras en Roma. Hippo. Tengo que decir que no sabía eso sobre los nobles romanos. Julio César. Pues bien, ahora lo sabes y creo que es justo advertirte que escuché que algunos de ellos planean pedirte que hagas lo mismo con sus esposas. Hippo. No tendrán suerte en ese caso, ya que cuando tenga un hijo, seré la figura paterna en su vida. No hay posibilidad de que la esposa de otro quede embarazada con mi hijo. Julio César. Entiendo, bueno, la razón para venir aquí era simplemente felicitarme por una carrera excelente y con la esperanza de charlar un rato sobre tu nuevo teritus, pero ahora parece que tengo que reunir a quienes planeaban destronarme. Le hice un gesto con la cabeza antes de que se marchara, seguido de cerca por sus guardias. Una vez que César y sus guardias se perdieron de vista, me volví hacia mis dragones y animales antes de caminar hacia ellos. Cada uno se acercó a mí y me canturreó con preocupación. Milene frotó su cabeza contra mi pecho, Flegón exhaló una suave bocanada de humo por la nariz en mi pelo y Storm se frotó contra mi costado. Sonreí ante su preocupación antes de darles una palmadita en la cabeza a cada uno y decir: Hippo. No se preocupen, chicos, estoy bien. Solo gruñeron, canturrearon o resoplaron antes de seguir mirándome con preocupación. Les dirigí una sonrisa amable antes de regresar a casa. Al entrar, volví a mi habitación para recostarme en mi silla y reflexionar un poco. Mientras estaba tumbada, miré al techo una vez más, pensando en lo que César dijo sobre lo que algunos nobles podrían pedirme. En Midgard, de ninguna manera iba a acostarme con sus esposas, me ofrecieran lo que me ofrecieran. Sin embargo, si algo sé de los nobles romanos, es que eran tan testarudos como cualquier vikingo para conseguir lo que querían. Sabía que debía irme de Roma pronto, ya que había pasado más tiempo fuera de mi isla de lo que esperaba, lo que significa que mis dragones y animales probablemente estaban preocupados por mí. También tenía regalos de los dioses egipcios que espero descifrar al llegar a casa, como esa extraña pieza de cristal azul y esas 2 estatuas de Horus y Sekhmet. Cuando se trató del extraño cristal azul, no pude evitar la sensación de que tenía algo que ver con la estatua de Desdentao en el volcán. Suspiré sabiendo que me ocuparía de ello al llegar a casa. 7 días después estaba de nuevo en mi barco, pero esta vez iba directo a casa con las cosas que había comprado en las tiendas, junto con otros tesoros que conseguí antes de partir. Uno de ellos era un regalo de César para conmemorar mi victoria contra la mantícora en la arena. Para recordar mejor a la bestia, mandó construir una estatua a tamaño natural de la bestia para que me la llevara a casa. También tenía la corona de mi victoria en la carrera de carros, completamente envuelta en cristal para que no se marchitara con el tiempo.
También tenía mi carro de la carrera, las espinas y el amuleto de mi batalla contra la mantícora, el tritón del gladiador, la espada del general que intentó derrocar a César en la reunión a la que fui anunciado y un frasco con las cenizas, que una vez fueron de la mantícora. César las hizo recoger después de la batalla para dármelas antes de partir, junto con la estatua y la espada del general. También en mi bodega había planos de diferentes inventos romanos, como los diseños de sus baños, edificios, fuentes, la receta del cemento romano y el coliseo, entre muchos otros. Llevaba mi espada estelar a mi lado mientras observaba las olas romper suavemente contra el casco de mi barco. Admito que fue un buen viaje, pero estaba deseando volver a casa y ponerme a trabajar en la expansión de mi base y desvelar los secretos de los dones que me dieron los dioses egipcios. Continuará. ¿Qué les pareció este capítulo? Me gustaría mucho saber lo que piensan, escriban en la caja de comentarios y dígame qué les pareció. Nos vemos hasta la próxima. HC. 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 HC.